presidente, a los ministros de la Corte de Apelaciones de Concepción y a otros ministros de Corte de Apelaciones que he visto aquí. Quisiera saludarlos y al demás público presente por invitarme a participar en este panel. Voy a hablar en mi doble calidad. Por una parte, de director de la Academia Judicial, hay algunas cosas que estamos haciendo en esta materia que se van a reflejar en lo que voy a decir, y por otra parte, desde la vertiente de lo que pueda haber aprendido o de la ignorancia que pueda haber acumulado en algún tiempo como docente en el ámbito del derecho constitucional. Voy a tratar tres ideas centrales. La primera, recogiendo la pregunta que acaba de enfatizar el ministro señor Pirri, si el juez habla solo por su fallo. En segundo lugar, siguiendo un poco el método platónico, ¿no?, de ir del individuo a la ciudad, si la judicatura solamente habla por sus resoluciones o no, porque ahí yo creo que hay un contraste importante que hacer. Y en tercer lugar voy a tratar de plantear una explicación, un modelo, una idea, más que un modelo conceptual, un concepto de por qué están tan directamente ligadas estas preguntas y tanto el juez como la judicatura vinculados inexorablemente a la comunicación. La primera idea, ¿habla el juez solo por sus fallos? Yo diría que la respuesta es no, pero con un agregado. No puede evitar hablar, además de por sus fallos, por muchos otros medios. O sea, incluso el juez que no da ninguna entrevista no habla solo por sus fallos. ¿Y por qué digo esto? Porque, y esto yo entiendo que ya suele ser una especie como de lugar común, que ya no es monopolio o patrimonio de los comunicadores, sino que forma parte de nuestro acervo cultural común. Todo lo que hacemos de una u otra manera es un acto que comunica a otros algo, y por lo tanto el juez siempre comunica a otros algo. Voy a poner un par de ejemplos. Más allá de sus resoluciones en la audiencia, el comportamiento de la audiencia en un juez comunica algo, está hablando por él. Voy a poner un solo ejemplo en este sentido. ¿Qué pasa con un juez que en una audiencia apura el trámite? Un testigo, perdonando la expresión, un poquito divagante, o una parte que quiere intervenir, algún imputado que pide que lo deje hablar, o se le da la palabra y empieza a hablar, y en algún momento se nota que el juez está apurando el trámite, no solo cortando al testigo o a la parte que quiere hacer uso de la palabra o al abogado respectivo, sino que se nota que hay que cumplir con un cierto horario. Allí hay una comunicación, allí hay una comunicación. De una u otra manera se le está comunicando algo a los que están ahí. Por lo menos yo le estoy comunicando que en un momento dado, y aunque el juez pudiera tener la razón respecto de lo que está diciendo la otra parte, el factor tiempo es más importante que lo que usted me tiene que decir. Allí hay un acto comunicativo evidente. Todos nosotros en nuestras interacciones cotidianas notamos cuando estamos hablando con una persona y la persona no es lo suficientemente asertiva para decir me tengo que ir, y uno como que lo empieza a apurar. Ahora, esto comunicado o conectado con el tema de este seminario, también tiene que ver con la transparencia. Porque resulta que, y a veces se olvida, ¿no es cierto? Esto es como yo creo que aquí hay una aproximación a veces un poquito naif a la transparencia, que consiste en mostrar todo lo que hay que mostrar. Yo diría que el problema de la transparencia muchas veces es no dar la impresión de que estoy ocultando algo. No sé si me explico, hay una diferencia. Yo puedo mostrar todo lo que tengo y por lo tanto, desde la perspectiva de la transparencia, ser 100% transparente. Si yo comunico la impresión de que estoy ocultando algo, ese 100% de transparencia vale nada porque la percepción es de ocultamiento. Entonces, ¿cuál es el problema de este juez que, me voy a permitir una pequeña ironía, pero ¿cuál es el problema de este juez que apura a las partes? Que alguna de las partes puede decir, a lo mejor aquí hay una agenda oculta. A lo mejor yo no soy lo que le importa. Mi caso no es lo que le importa al juez en este momento. A lo mejor el juez le está importando otra cosa. Puede ser que le esté importando algo de carácter personal. Puede ser que le esté importando una meta de gestión. Pero las risas me indican el porcentaje de miembros del Poder Judicial que hay aquí. Pero eso ya me generó opacidad y no transparencia.
porque eso no está dicho. Y a lo mejor no es así. A lo mejor el juez simplemente le dijo, este sujeto era latero y no aportaba nada al proceso, pero ojo, que ese comportamiento comunica. Por lo tanto, las formas de apurar o de cortar un discurso que se extiende ad infinitum, me contaba la otra vez una magistrado en Traiguén cómo tenía que tratar a los litigantes mapuches que están insertos en una cultura de diálogos muy extensos y que para ellos lo validante es el diálogo o que los dejen hablar. Entonces, solamente quería decir, ese tema, como uno enfrenta tan simplemente algo de cómo detener un discurso que se extiende, es un acto comunicativo muy importante. Todo esto de cara a la explicación que voy a tratar de dar al final. Otra cosa, todos nosotros, creo, hemos vivido a estas alturas ya, los de más edad, particularmente respecto de los jóvenes, la situación que se produce cuando uno está hablando, ojalá de los jóvenes, porque a veces también de personas en el mismo grupo etario, cuando uno está hablando con alguien y la persona le dice, no, sigue nomás, no, te estoy escuchando. Y empieza a contestar el teléfono. Entonces, ¿qué pasa, digo yo, con una persona? Voy a poner un ejemplo muy sencillo y que implica también un modo de comportamiento, no es una crítica al sistema en sí, sino a tener presente ciertas conductas que uno realiza. ¿Qué pasa cuando una persona está acusada, ¿no es cierto? Estamos en un juicio oral o estamos en la audiencia preparatoria, ¿no es cierto? En el fondo se puede estar discutiendo un tema probatorio importante y en razón de que yo estoy ahora inmerso en un sistema tecnológico, ¿no es cierto? Quiero quizás revisar algunas órdenes, unos antecedentes previos y desde la perspectiva del acusado, el juez, la persona que está ahí, que va a tomar la decisión, se va por algunos segundos de lo que él estima que es la atención de su caso y se pone a revisar algo en la pantalla del computador. Ese también es un acto comunicativo, con el que hay que tener cuidado, porque dice, no se trata de privarnos de las herramientas tecnológicas, a lo mejor hay que pensar, como lo voy a decir más adelante, en otras formas. Por ejemplo, lo mencionaba alguna vez el presidente, que en vez de ser un computador sea una tablet, cosa que la persona no sepa que uno se está distrayendo, que puede ser el equivalente a tomar apuntes, ¿no es cierto?, en un papel, que eso ya me dice, está prestando atención, está tomando apuntes, decimos los profesores en la universidad. El alumno toma apuntes, está prestando atención. Bueno, entonces quisiera decir que incluso en el ejercicio de su función jurisdiccional, fuera de sus resoluciones, los jueces no pueden evitar hablar, de alguna u otra manera comunicar. Pero también fuera de su actividad jurisdiccional. Y aquí viene la típica pregunta de cuál debe ser el comportamiento del juez cuando no está en el tribunal. Aquí hay muchas discusiones, pero yo diría que lo relevante desde esta perspectiva es que en su vida personal, todos nosotros en nuestra vida personal, el juez sigue comunicando algo. Y el problema es que la sociedad exige, o los individuos exigimos, de quien nos juzga, porque está en condiciones de afectar nuestra vida radicalmente, ¿no es cierto?, una integridad ética en todas sus dimensiones. Y cuando digo ética no estoy pensando solamente en el ámbito moral, no estoy pensando en el ámbito, digamos, más restringido de las distinciones entre moral y ética, estoy pensando en la idea de reglas de comportamiento en sentido amplio. A mí no me gustaría ser juzgado por un juez maleducado, por un juez torpe en el trato social. ¿Por qué? Porque yo quiero deferencia, yo quiero sentir que cuando esa persona se va a acercar a mí y me va a juzgar, no es la misma persona, por ejemplo, que pudiendo evitarlo, mojó a la señora pasando, ¿no es cierto?, la rueda del auto por el charco de agua, la mojó. Me dice, ¿qué tipo más desconsiderado? Y de repente se da cuenta que era un juez o era una jueza. Y uno se pregunta, bueno, ¿y si esa persona le merece tan poco respeto al individuo en su vida cotidiana, qué puedo esperar yo en el tribunal? Ustedes dicen, quizás nadie se hace estas preguntas conscientemente. No, yo diría, nadie se las hace hasta el momento en que llega ante el juez. Y se pregunta, bueno, ¿este es el sujeto individuo como yo, de la raza humana, que va a alterar mi vida porque el derecho le dio esta facultad? Es importante. Uno suele olvidarlo cuando, no tanto, cuando se trata de cuestiones patrimoniales, pero puede ser un padre, ¿no es cierto?, que se va a llevar su hijo al extranjero, la mamá se va a quedar aquí sin verlo, ese puede ser el tipo de cosas que decide un juez. Bien, entonces ahí viene un poco el tema, y yo suscribo, por ejemplo, la idea de, más adelante lo voy a vincular, el tema de la toga. Yo he usado toga como docente, y la toga tiene un tercer elemento, dentro de los dos que mencionaba el ministro Biel, tiene un tercer elemento práctico.
es una señal sensible para el que está ejerciendo el cargo, que está justamente en esos momentos en ese cargo, en ese rol. Es un recordatorio permanente. ¿Ah? Puede que sea necesario para algunos y para otros no, pero es muy relevante. Uno se pone la toga y de alguna manera, no en vano el término, ¿no es cierto?, se inviste también psicológicamente del rol que ya tiene por investidura jurídica. Bien, eso desde el punto de vista del juez. Pero yo creo que hoy día, más importante, porque todas estas reflexiones nacen en un tiempo muy anterior al nuestro, esto se ha discutido muchos años, pero la pregunta es, ¿cómo se plantea esta pregunta hoy en día? ¿Y por qué digo esto? Porque esta pregunta se ha planteado mucho antes de que existieran los medios de comunicación, y a lo mejor lo relevante era cómo se comportaba el juez de la ciudad o de la localidad. Pero hoy día todos tenemos acceso, en la mayor parte de los casos, algo relativo a la audiencia, ¿no es cierto? Todos somos audiencia de lo que hace el Poder Judicial en su conjunto. Entonces, yo diría que lo mismo que he dicho antes se aplica también a la judicatura en su conjunto. La judicatura habla, y no solo a través de sus resoluciones judiciales, y no solo en la medida en que se organiza para hablar. Está muy bien, me parece muy bien que se organice, pero debe recordar que también habla por otras voces. Que lo que dice un departamento de prensa o un vocero es solamente el mensaje que se ha cuidado de expresar y está comunicando también una serie de otras cosas. Voy a poner ejemplo. La forma en que se presenta la judicatura, ¿no es cierto? La forma en que presenta su apariencia exterior. El ciudadano medio hoy día en Chile, cuando va a un tribunal cualquiera, en algunos casos se encuentra con el ideal clásico que el edificio donde se imparte justicia imponga respeto y solemnidad. Entonces yo venía hoy día caminando a esta corte y decía, cumple, cumple. Yo llego, entro a un espacio público, está bien presentado, pero esa no es la realidad en todos los tribunales. En algunos tribunales el acceso al tribunal se da a través de una chicana electrónica, que hace sentir al individuo de partida y desde ya sospechoso. No digo que no haya que ejercer el control, pero hay que pensar cómo uno ejerce el control, porque esa forma de ejercer el control comunica. No es el espacio público, no es el tribunal a donde yo llego a pedir mi derecho, yo ya llego en calidad por último de sospechoso. Ojo con eso. O llego apretado, mire, tiene que pasar todo y de repente le quita mucha solemnidad a la justicia. Esos son actos comunicativos. La arquitectura judicial, la forma como se diseña la circulación al interior de los tribunales. Yo no puedo permitir que en un juicio el imputado se vaya a encontrar en algún momento con los parientes de la víctima. Eso va a generar una tensión que termina perjudicando a la justicia. Y uno dice, bueno, es que eso no es comunicación. No es necesario ir muy atrás para saber que la arquitectura y los diseños de los espacios arquitectónicos son actos comunicativos trascendentales. En el medievo había absoluta claridad al respecto. Había absoluta claridad. Lo que pasa es que con el tiempo creemos que como somos modernos y tenemos tablets somos superiores, pero había temas que se pensaban mucho y de repente nosotros lo hemos olvidado. La vestimenta de los jueces, ¿no es cierto? Bueno, por algo por lo menos le exigimos corbata. Pero ahí también está el tema de si pudiera ser relevante la toga. Las solemnidades. Uno está acostumbrado a determinadas solemnidades, pero hoy día tienden a perderse. Todos esos son actos comunicativos. También es comunicación y es exposición las tareas que asume la judicatura. ¿Qué tareas asume? Eso también comunica algo. Pero obvio, ojo, que las tareas que yo asumo también me exponen en flancos comunicativos. La pregunta siempre es a quién yo le echo la culpa. Voy a poner un ejemplo. Quizás sea bien visto que a lo mejor se diga el Poder Judicial tiene que asumir la administración de sus edificios y no el Poder Ejecutivo. Fantástico. Puede ser mucho más eficiente, no lo niego, pero desde el punto de vista comunicativo, el edificio que se ve mal va a ser de cargo, en ese caso, de la judicatura. No le voy a poder echar la culpa al Poder Judicial. No me queda nada. Bien, no me avisaron los 3 minutos. Discriminación arbitraria, señor Perry. Entonces paso en lo nada que me queda a la explicación. Y voy a hacer una cita de un autor belga, César Vigueur, que dice que
lo esencial que produce la justicia, más allá de lo que nosotros decimos usualmente que es la sentencia justa, en realidad es un producto de carácter simbólico. El principal producto de la justicia y de la judicatura es la percepción pública en la construcción social de la legitimidad. Este es el núcleo del producto que ofrece la judicatura. Y si este es el núcleo, cualquier acto comunicativo debe contribuir a eso, siendo la sentencia, obviamente, un elemento fundamental, pero como somos seres que no nos contentamos con el factor racional, todo el entorno comunicativo del Poder Judicial debe construir legitimidad y no debe deconstruirla. Por ejemplo, y este es un comentario en que espero no tocar ningún callito personal, pero desde el punto de vista simbólico es impensable que alguien hable desde ese podio, porque la idea del frontón con las columnas es que está por sobre el individuo. Si eso quiere ser representativo de algo relacionado con la justicia, no puedo yo ponerme a hablar encima, porque es una señal simbólica que se pierde, se echa al trajín como moneda de un peso que nadie recoge, ¿no es cierto?, en la calle. A ese tipo de cosas tan pequeñas, en su conjunto, son constructivas de legitimidad. Muchas gracias.